Estamos contentos, mis hermanos, amén. Hoy pues hasta el sol está contento, salió con más fuerza, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos aquí y hemos podido llegar para ser edificados por el Señor. Nos estuvo hablando el Señor en el primer turno y yo quiero pues hablar de algo que el Señor puso en mi corazón esta mañana. El libro de Malaquías es el último libro, como usted sabe, que aparece en el Antiguo Testamento. Se dice que fue el último profeta que habló antes que apareciera Juan el Bautista. Luego de que el Señor habló a través de Malaquías, se habla de esos 400 años de silencio, ¿verdad? Donde no hubo profecía durante ese tiempo, no hubo esa comunicación de Dios para con la humanidad durante ese tiempo. Pero amado hermano, si ese libro es el último, ese libro también tiene cosas de los últimos tiempos. Estamos aquí, ¿verdad? Y es válido revisar esos últimos libros en los últimos tiempos. Y hay muchas cosas que el Señor nos habla a través del libro de Malaquías. Por ejemplo, en la profecía que Malaquías empieza a hablar de parte de Dios, él habla acerca de la falta de respeto al templo del Señor, de la irreverencia que tenía mucha gente, de no considerar lo que era la casa del Señor. También él habla de la falta de respeto a las ofrendas y a la forma como la gente ofrendaba. Malaquías es el que dice: ¿cómo puede ser que para el Señor traigas lo cojo, lo enfermo, lo que no vale? Y el Señor dice: si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Entonces también él habla acerca de la falta de fidelidad que tenía el pueblo para con Dios. Pero yo quiero empezar ahí en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 16. Aleluya. No sé si solamente es acá, pero siento demasiado alto mi retorno. No sé si ya está, se escucha bien allá. Amén. Yo me puedo soportar, ya me he escuchado bastante tiempo. Aleluya. Entonces, mire, hermano, yo veo que aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Eso lo dice allí pues en la Biblia Las Américas. El mismo texto, en esta versión, dice la Biblia ahí mismo, ¿verdad? Y así hablaban entre sí los que temen a Dios. Pero el Señor puso atención. Escuche, diga conmigo: el Señor oye. Diga, hermano, el Señor oye aún lo que hablamos, ¿verdad? Mire, dice: pero el Señor puso atención y escuchó, y se escribió ante él un libro en el que están registrados los que le temen y respetan su nombre. Versión Dios habla hoy. Una versión más y pasamos. Dice la Biblia: los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decía. O sea, el Señor no solamente oye, sino que oye con atención. Y hay cosas que ni siquiera las hablamos con Él, sino que estamos hablando entre nosotros y Dios lo está oyendo. Qué bonito que lo que ellos estaban hablando, amado hermano, era de honrar a Dios, era de respetar a Dios, era de consagrarse a Dios. Porque mucho tiempo atrás María y Aarón estaban hablando de Moisés y también lo escuchó Dios. Dice la Biblia que Dios escuchó con atención. Y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. Pero la Biblia, nuestro pueblo, dice en el mismo texto, porque yo he querido, hay varias cosas que la palabra del Señor no podemos ni añadirle ni quitarle, pero la suma de su palabra es la verdad. Dice: así comentaban entre sí los fieles del Señor, y el Señor atendió y lo oyó. Ante él se escribía un libro de memorias, fieles del Señor que estiman su nombre. O sea, ese libro empezaba diciendo: aquí constan los fieles. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta:
¿Está usted escrito en ese libro de los fieles del Señor? Porque yo veo que este es un libro aparte. Está el libro de la vida. Y ahí la cosa ya grave, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, usted ya sabe a dónde. Hay otro libro que es el libro de las obras. Pero la palabra del Señor habla que hay un libro de los fieles. Hay un libro de los fieles. Y en ese libro, amado hermano, está escrito no todos los salvos, sino todos los fieles. Ayúdeme a predicar, dígale que está al lado suyo: tú y yo somos salvos. Dígale: tú y yo somos salvos. Ahora hágase usted la pregunta: ¿será que yo soy fiel? A su nombre, hermanos. Entonces Dios ordena que se escriba un libro de memorias. Dice el Señor: a ver, ángeles escribientes, a partir de hoy me van a escribir un libro que se va a llamar el libro de las memorias. Y en ese libro no me van a poner a todo el mundo, van a ponerme a todos los fieles. De entre los salvos, yo les voy a decir quién va en ese libro. En ese libro van a ir los fieles. Ahora, es importante esto, ¿verdad? Cuando se predicaba el evangelio, tradicionalmente a la gente de afuera se le anunciaba: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, dando a entender que solamente los escogidos iban a ser salvos. Pero usted conoce lo que dice Apocalipsis 17:14. Dice la Biblia: entonces pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son tres grupos. ¿Cuáles son los tres grupos, hermanos? Llamados, escogidos y fieles. Entonces este asunto empieza con los llamados. Pero de llamados hay que pasar a escogidos. Y de escogidos hay que pasar a fieles. Ahora, los llamados son salvos. Los fieles son salvos. Los escogidos son salvos. Pero los fieles son los que van a ser arrebatados, porque el arrebatamiento es el galardón de los fieles. Dale un aplauso para el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Hay que tener, amado hermano, que el arrebatamiento no es una bendición del salvo, sino que es una recompensa de los fieles. El arrebatamiento es la recompensa de los fieles. El arrebatamiento es la recompensa no de los vencedores, sino de los que son más que vencedores. El arrebatamiento es para ellos. Entonces, los que van a participar del arrebatamiento tendríamos que estar escritos en el libro de los fieles, que es el que aparece en el libro de Malaquías. Ahí está un libro donde el Señor tiene un memorial de quiénes son los fieles, ¿verdad? En ese tiempo de Malaquías había tanta apostasía, se menospreciaban las ofrendas, era todo un comercio, se hablaba mal del nombre de Dios. Me llegaba una información en estos días, no vamos a hablar mal de nadie, pero sí vamos a mencionar un poquito, ¿verdad?, de la apostasía, en donde uno de los conferencistas allá, para no decir nombre, en la CAP en Miami en estos días, decía que Dios le había fallado, que Dios le había dicho a él que compren un terreno, que adquieran el terreno, y que él unió todo el dinero, y cuando llevan a pagar, el hombre se echó marcha atrás y dice que él se puso a llorar y le dijo: Dios, ¿por qué me fallaste? O sea, me parece a mí sorprendente, toda la gente llorando. Hermano amado, si hay uno que no falla, ese es mi Dios. ¿No está convencido usted de eso? Él es infalible, así como su palabra es infalible. Dios no dice y se desdice. Dice el Señor: yo lo he dicho y yo lo haré. No tengo por quién más jurar, porque siempre se jura por uno superior. Y es como que Dios mira alrededor y dice: no hay por quién jurar. Y haría como así: usted ve, te lo juro, te voy a bendecir. Y ese otro llorando porque Dios le había fallado. Entonces llegué a la conclusión que el Dios que tiene él no es el Dios que yo tengo.
En medio de toda esa apostasía generalizada, al igual que en el tiempo de Malaquías y al igual que en este tiempo, Dios está escribiendo un libro de memorias. Mira, aunque este es pequeñita, aunque este es pequeñito y toda la gente está aplaudiendo, ¿verdad? Todas esas historias, este de acá dice, eso no es así. Este de acá dice, me voy a consagrar a Dios. Yo voy a seguir buscando al Señor con humildad, sin soberbia, sin jactancia. El Señor dice, ángeles, anótamelo a este del libro de la vida, también anótamelo en el libro de los fieles, porque a este también me lo voy a llevar. Yo no lo veo a usted muy contento con eso, hermano. Pero me acuerdo cuando estaban poniendo el libro de los que iban a recibir el bono de la pobreza, que eso sí era diabólico, porque para recibir ese bono tenían que firmar, yo soy pobre, no tengo nada, necesito ayuda, y usted no es eso. Hermano, parece que no me escucharan allá. Yo dije que usted no es pobre, que usted no es miserable. Y ya después le cambiaron el nombre a bono solidario. Ahí ya como que mejoró un poquito el asunto, ¿verdad? Pero entonces el asunto es el siguiente. Venían hermanos contentísimos, estoy en el bono, me van a dar $20 cada mes. Yo, qué alegría. Bueno, está bien, le hacía falta. Yo le estoy diciendo que hay un libro donde están escritos los que no van a pasar por la tribulación, los que van a ser librados del día malo. Aleluya. Y ese se llama el libro de los fieles. Y primero Dios, nosotros estemos escritos en ese libro para ser guardados de lo que viene sobre esta tierra. Ahora, esa palabra memoria es la palabra hebrea Zicrón del 21:46. Dice la Biblia que significa recuerdo, cosa o día o escrito memorable. Máxima, memoria, monumento, conmemoración, recordativo, recuerdo. Pero a su vez viene de otra raíz, de la palabra sacar. Hebreo 21:42, que dice propiamente marcar. Y esto me gustó, hermano, porque el enemigo de nuestras almas es solamente un copión, ¿verdad? El primero que marcó fue Dios. Él puso una señal. Nuestro Señor pone señales. Él le dijo a su pueblo, ¿verdad? Pondrán esta señal en las puertas, en los dinteles de su casa, para que cuando pase el ángel destructor no los destruya, no los mate. El Señor señala a los suyos. Pero amado hermano, si yo no tengo la señal del Señor, entonces voy a tener otra señal. Qué lindo es que esta memoria es una señal. Entonces, ¿cómo será el momento del arrebatamiento, verdad? Amado hermano, el Señor apareciéndosele a mucha gente y diciendo, ya nos vamos. ¿Y a quién se le va a aparecer? A los que tienen puesta esa señal. Y esos que tienen puesta la señal son los que están escritos en el libro de las memorias, porque eso significa memorial. Dice la palabra del Señor, como para que sea reconocido. Amado hermano, a los fieles ya el Señor los conoce, ya los ángeles de Dios lo conocen, y ellos son los que van a ir desde los cuatro extremos de la tierra para recogernos ese día. ¿A quién, hermano? A los que tienen la señal para ser reconocidos, porque están escritos en el libro de las memorias. Entonces, vamos a empezar por allí. ¿Qué es lo que Dios recuerda? Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Llega conmigo, se acordó Dios. ¿De quién se acordó aquí, mis hermanos? De Noé y de todos los que estaban en el arca. Qué maravilloso. Habría muchísimo que revisar, ¿verdad? De Noé. Noé, ¿quién era Noé? Era un varón justo en sus generaciones, amado hermano. Noé fue un hombre que temió a Dios, que le creyó a Dios. Fue un pregonero de justicia.
La bendición que obtuvo Noé fue porque hizo lo primero, porque la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Noé era un pregonero de justicia. Anunciaba el mensaje del Señor en medio de una generación maligna y perversa. Una vez que están dentro del arca, amado hermano, la palabra del Señor dice que Dios se acordó de Noé. Como se acordó de él, mandó un viento para que bajaran las aguas. Esa barca parecía que iba a la deriva. Si usted observa todo lo que el arca tenía, había algo que falta en lo que una nave normalmente tendría. Y es que esa arca no tenía timón, es decir, a esa arca no la manejaba el hombre. Por eso es que los que estamos en el arca, que es Cristo, el hombre no nos maneja. Quien nos dirige es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu del Señor. Entonces los que están dentro del arca, puede ser que ocurra como le pasó a Noé. Pareciera que el arca está moviéndose mucho, pareciera que ya está a punto de sucumbir. Pero amado hermano, el capitán de esa arca se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a puerto seguro. Todo lo que Noé veía era agua. Todo lo que él veía era soledad, era agua. Parecía que eso era sin fin. Pero llegó el día en que Dios se acordó de Noé. En medio de las circunstancias que estás pasando, Dios se ha acordado de ti. Y es por eso que anoche el Señor nos trajo una palabra de consuelo. Dios se ha acordado. Entonces Dios se acuerda y dice: a Noé tenemos que ayudarlo. Voy a hacer un libro de memoria. Y en esa memoria está escrito que Noé predicó durante 120 años. O sea, Dios se acuerda también de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Por eso no deje de predicar. ¿Se me está oyendo, mi hermano? No deje de predicar. Anuncie el mensaje del Señor. Predique del Evangelio. Ya no se ve mucho creyente predicando en la calle. Hay que seguir anunciando, y ahora con mayor fuerza. El Señor viene. Yo les platicaba hace algún tiempo de una viejita que yo conocí, evangelista tremenda, pero su mensaje era de 3 segundos, 5 segundos, y con una estrategia. Allá en esos tiempos, cuando predicar en la sierra era difícil. Acá está el pastor de Quito también, ¿verdad? No es sencillo predicar en la sierra, pero con la gracia del Señor sí podemos. Y entonces, hermano, la viejita se unió. Hicimos una caminata con los jóvenes, entregando tratados y hablando del Señor. Ya en grupo era más fácil. Y entonces me decía la viejita, como de 80 años: mijito, a ustedes les falta estrategias. Así nos decía la viejita, y corría con nosotros. ¿Y cómo le hacemos? Le decía yo: Lolita, ¿qué se hace allí? Ya te voy a enseñar, me decía. Y íbamos caminando y de repente veía una persona con reloj y le decía: mijito lindo, ¿qué hora es? Le decían: 12:15, abuelita. Ya es hora de que te arrepientas. Y se iba. Ese era su mensaje. Yo creo que ella está con el Señor. Yo creo que en el cielo se hace memoria de esos que anuncian la paz, que predican el Evangelio, que llevan el mensaje. No necesitas ser un teólogo para decir: Cristo te ama, quiere salvarte, Él puede restaurar tu hogar, el Señor viene. Lo que necesitas es amarlo a Él y sentir también amor por la humanidad. ¿De qué más se acuerda Dios? Rapidito, Génesis 30:22. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Raquel vivía, ¿verdad?, diciéndole al Señor que ella quería ser productiva, que ella quería que en su vientre también hubiera vida, porque el vientre de ella estaba muerto, hermano, estaba seco. Lea tenía hijos, pero ella no tenía hijos. Y entonces Raquel vivía pidiendo, vivía reclamando aquello para su vida. Pero llegó el momento que de tanto clamar, la palabra del Señor dice que Dios se acordó de Raquel. Ahora, Raquel, entre uno de los significados, es ovejita. Entonces yo veo aquí algo en la palabra del Señor: es que Dios se acuerda de sus ovejitas. Por eso es que la vida del redil es hermosa, hermano. Es hermosa.
Yo escucho, ¿verdad?, mensajes que denostan el congregarse. Tanto que están metidos en las iglesias, no se queden en las iglesias. Yo digo, entonces, ¿cómo es que se está leyendo la Biblia? Si la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. Hay que reunirse. Entonces Dios se acuerda de ese ovejerío que está diciendo, Señor, yo también quiero ser productivo para ti. Aquí está mi lana, Señor. Nadie le va a pedir plata, no se asuste, hermano. Pero Dios también se acuerda de sus ovejitas, porque Dios se acordó de Raquel. Para poder llegar a lo que le quiero decir, déjeme correr con estos versículos. Éxodo 2:24. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Está el pueblo de Israel, amado hermano, bajo el yugo opresor del faraón. Y entonces el pueblo estaba triste, estaba asolado. Pero llegó el momento que ellos empezaron a gemir. Y cuando empezaron a gemir, Dios se acordó que tenía un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios se acordó del pacto. Yo veo entonces lo siguiente: cuando el pueblo gime, cuando el pueblo clama, Dios se acuerda y escribe también libro de memoria de ese gemido, de ese clamor de su pueblo. De allí que en Ezequiel capítulo 9, cuando llegan los verdugos, el Señor dice: destrúyemelos a todos, pero pónmele una señal a los que gimen, a los que claman. Ahora, el asunto es que el gemido, amado hermano, es como el momento culminante de una mayor intimidad con Dios. Porque hay la oración, la intercesión, el clamor, pero también hay el gemido. El gemido se lo hace desde el Espíritu. Esa gente que llega a ese momento de intimidad, el Señor dice: yo me acuerdo, yo tengo un pacto con ellos. Yo le prometí a Abraham que iba a bendecir este pueblo. Pero yo también le prometí a Abraham que su descendencia iba a estar presa durante 430 años, pero que de allí yo la iba a sacar. Rápidamente, como que dijo el Señor: a ver, búsquenme a mi ángel, el que escribe en el libro de las memorias, que se ponga a buscar. Y le dice: Señor, ya llegó el tiempo. Y entonces el Señor dice: levántenme a un Moisés, porque llegó el tiempo de la salida de mi pueblo de Egipto. El Señor se acuerda. Pero es el gemido el que le trae a él. Aquí hay muchas cosas, porque, amado hermano, Abraham era un patriarca, ¿verdad? Isaac, Jacob, Dios hizo pactos con ellos. Dios les prometió bendecir su descendencia. Entonces, qué lindo es servirle a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no solamente estoy ganando una bendición para mí, esa bendición va a alcanzar a 1000 generaciones después de mí. Y de repente, ¿verdad?, un nieto tuyo está en un aprieto y empieza a clamar a Dios, y Dios dice: a ver, este no es el nieto de... y ese está escrito en el libro de las memorias. Auxílienmelo, porque yo le prometí que al que me servía yo iba a salvar a sus hijos. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel 1:19. Dice la Biblia: y se levantaron de mañana y adoraron delante del Señor, y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Qué pasaba con doña Ana? El caso de Ana era quizás hasta más grave que el caso de Raquel, porque a Ana en el mismo templo, ¿verdad?, su rival la irritaba, se burlaba de ella, le decía: ¿te das cuenta? Tú no tienes nada, tú no puedes dar fruto. Había esa situación de contienda. Y yo siempre le digo a los hermanos que es una cosa tan impresionante, porque cuando Ana llega al templo y observa la situación de lo que pasaba en Israel, Ana se dio cuenta que realmente a ella no le faltaba nada. Sí, hermano. Porque cuando Ana entra por esa puerta, se da cuenta que los hijos de Elí convivían con las mujeres allá a la puerta del templo.
Se dio cuenta, amado hermano, que los hijos de Elí eran pecadores, se robaban las ofrendas, no había temor de Dios por ningún lado. Entonces Ana llega a esta conclusión: no soy yo la que necesito un hijo, es Dios el que necesita un profeta. Y por eso ya no dice, dame un hijo, dice, si tú me das un hijo, yo te lo doy a ti, porque hace falta que se levante un hombre de Dios en medio de esta generación. Dios se acordó de ella. Se acordó, ¿verdad?, de que gimió, de que clamó, de que la tuvieron por ebria. Es posible que de repente alguno por allí le estorbe tu oración, o le moleste como tú gimes, o le molesta como tú clamas, ¿verdad? Y le parezca extraño lo que tú haces. Pero llega el día en que Dios se va a acordar de que tú clamaste, de que tú gemiste, y te va a visitar. Hechos capítulo 10. Aquí hay uno, ¿verdad?, que hizo algo diferente, pero que Dios se acordó de él. Y dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo judío, y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Luego en el versículo 4 dice: él lo miró frente a frente y se llenó de miedo y le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel le respondió. ¿Qué le respondió el ángel? Alcanza a leerlo. ¿Qué dice, hermano? Tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas. Dígale que está a su lado: Dios se acuerda de las oraciones. Dígale: Dios se acuerda, pero también de tus dádivas. Dígale, hermano: también se acuerda de tus dádivas. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Acabo de recordar que tú eres un hombre piadoso, que eres un hombre temeroso, que eres un hombre que me temes, que oras, pero que también eres dadivoso. Entonces, cuando alguien es dadivoso y siembra en la obra de Dios, Dios lo va a recordar siempre. Pero, amado hermano, quiero que me entienda, esto no es a la manera en que se predica esa falsa teoría de la prosperidad, diciendo, ¿verdad?, que hay que dar tanto para obtener la salvación. El pago de tu salvación y de la mía ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario, y fue más que suficiente. Pero el Señor se acuerda cuando tú eres dadivoso y tú dices: no, yo voy a dar para la obra del Señor. Y no es porque el reino de Dios esté en bancarrota. Usted sabe que aquí a nadie se le agarró del cuello: tiene que dar, hermano. Aquí nadie gritó: auxilio, hay que pagar. No. Usted no me ha visto a mí llorando: hermano, ayúdeme. No, déjese de cosas. El que nos ha provisto siempre es Dios. Aquí no es que hemos dicho, ¿verdad?, vamos a recoger 10 ofrendas en una reunión para completar la plata. No, Señor, la bendición viene de arriba. Es Dios el que bendice. Pero yo sí quiero decirle algo, amado hermano. En las memorias de Dios está escrita la gente dadivosa. Dios se acuerda y dice: ve, ¿qué le pasa a Marisol? Abrió la refrigeradora y está vacía. Pero Marisol es dadivosa. Ángeles, mándenmele unos 10 pavos a la refrigeradora ya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor se acuerda. Qué hermoso que el Señor no se olvida de nosotros nunca, hermano. Y que en el libro de las memorias de Dios eso está escrito. Pero entonces déjeme correr. Dios se acuerda entonces que tenemos un pacto con Él. Dios recuerda cuando nosotros estamos en necesidad. Y Dios nos recuerda para liberarnos de toda adversidad. Él recuerda, abre su libro de memoria y dice: aquí esta persona tiene anotada en su cuenta, envíenle el auxilio, envíenle la ayuda.
Él recuerda su pacto, su pueblo, pero también recuerda la fidelidad de nosotros. Porque yo vuelvo al inicio del mensaje y por ahí nos vamos a enrumbar, amado hermano. Es que el arrebatamiento es para los fieles. Y son los fieles los que están escritos en el libro de las memorias de Dios. Son los fieles los que están ahí escritos. Por eso volvamos a Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor se hablaron los unos a los otros. Ahora yo le hago la pregunta: ¿de qué hablarían ellos? ¿Qué dirían? Recojamos firmas para sacarlo a Correa, ese ya hay que tumbar. ¿De qué hablarían? ¿Qué pasa que no hay más aires acondicionados, que me estoy chamuscando aquí de calor? ¿De qué hablarían? ¿Ah? A ver, hermano, no sea malito, ayúdeme. Viendo la situación que había, la gente alejada de Dios, sin temor de Dios, pero los que temían al Señor decían: mira, no critiquemos, aunque ellos se desvíen, nosotros vamos a estar fieles. Sigamos adorando. Yo veo una conversación de las muchas que aparecen en el cielo, pero cuando se abre el cielo y se nos muestra lo que había en el cielo, cuando Isaías tiene la revelación, dice la Biblia que vio a los ángeles, los arcángeles, ¿verdad? Vio los serafines y dice que el uno al otro se decía: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea que la conversación de ellos era de la santidad de Dios. Era él exaltando la magnificencia y el poder de Dios. David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa. Entonces, hermano, yo quiero llevarle a este punto. Dios está escuchando para anotar en el libro de las memorias cuáles son nuestras conversaciones. Nos animamos el uno al otro, nos consolamos. Ahora, ¿cuál sería el ánimo, hermano? Tranquilo, hermano, de aquí a mañana te vas a sacar la lotería, sigue comprando esos billetes. Así se anima. Anoche escuchábamos cuál es la palabra de ánimo más hermosa que hay, la palabra de consuelo más hermosa que hay. Es el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor. Dice la Biblia: por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Entonces, una palabra de aliento es esta: Maranata. Aliente el que está al lado suyo, dígale: Maranata, hermano. Tranquilo, Maranata. Pero dígaselo con convicción. ¿Cuántos creen realmente que el Señor viene, hermano? Dale un aplauso para el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia: y el Señor prestó atención, ¿verdad? Cuando la gente le dice: hermano, mire, yo sé que tiene dificultades en su casa, pero sigamos avanzando. El Señor viene. Sigamos, que el Señor viene. Él está a la puerta. ¿Qué estamos haciendo con eso, hermano? ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos consolamos, nos alentamos, nos animamos con esas palabras. Y el Señor escribe el libro de memoria. Y dice el Señor: esos que están en ese libro, ellos serán míos. Como que dice: a ver, viene el tiempo de tribulación, viene el día malo. A los míos, a los que están escritos en este libro, nadie me los toca. Ellos serán míos, dice, el día que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un padre perdona al hijo que le sirve. Hermano amado, esto no significa que esos fieles, ¿verdad?, nunca tienen una situación difícil. Tienen situaciones difíciles, pero dice el Señor: yo tengo un libro de memoria, yo los voy a perdonar. Yo los voy a perdonar. Van a tener sus cosas, van a pasar por cosas difíciles, pero cuando vengan a hablar conmigo, estos tienen VIP. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Están escritos en mi libro de la memoria y yo los voy a perdonar. El día en que yo actúe, los voy a librar. Pero note usted que el capítulo siguiente, el capítulo 4, se nos habla de esto.
viene el día ardiente. ¿Qué es eso, hermano? Eso ya es la gran tribulación. Pero dice en el capítulo anterior: los que están escritos en este libro, yo los voy a guardar. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero esta promesa es para usted, dice la Biblia: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los más que vencedores, los fieles. Antes que llegue ese día de tribulación, el Señor dice: a vosotros yo los voy a sacar. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiero saltarme esto y llegar rápidamente a este texto. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la memoria? ¿O cuántos están escritos en el libro de la memoria, que es el libro para ser arrebatado? Nosotros no sabemos, pero el Señor sí sabe. Entonces cuando uno es pastor, ¿verdad? Y uno ve a toda la iglesia del Señor, y la oración de nosotros es que todos estos sean, Padre querido. Pues yo no creo que ningún pastor esté preparando a su iglesia para la tribulación. Aspiramos llevar a las ovejas del Señor, a los hijos de Dios, a convertirse en más que vencedores. Ese es el deseo de Dios. Dice Esther capítulo 6 versículo 1: aquella noche el rey no podía dormir, y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. ¿Cuántos estarán en la misma situación de Mardoqueo? Usted dice: yo he hecho cosas buenas. Lo que hizo Mardoqueo aquí fue bien fuerte, hermano. Se dio cuenta de un plan que había para matar al rey. ¿Verdad que sí? Le salvó la vida al rey. Y entonces, llegado un momento, amado hermano, el rey está para dormir y de repente, ¿verdad?, se le va el sueño y dice: ¿será que a alguien tengo que beneficiar y no he beneficiado? Dice el rey: tráiganme el libro de las memorias. Y entonces, ¿verdad?, le dice al escriba: empieza a léeme todas las cosas de las que tengo que hacer acuerdo. Y le empiezan a leer. Aquí habla de un tal Mardoqueo. Habían dos eunucos que te querían matar, y este Mardoqueo los denunció, los descubrió. Y el rey se levanta, bueno, y dice: ¿y qué recompensa le dieron a él? Ninguna recompensa. Mientras leía esto en la mañana, el Señor me hablaba a mi corazón. Hermano, aquí hay mucha gente que ama a Dios y que le sirve, y yo lo sé. Una muestra de que está aquí con calor es que usted ama al Señor. Hay gente aquí que ama a Dios, que le sirve, y de repente usted dice: pero no ha habido ninguna recompensa. Yo vengo de parte de Dios a decirte, amado hermano, que en estos días el Señor está leyendo el libro de las memorias. Y está revisando, ¿verdad? Y está diciendo: no, este de aquí me sirvió. Ángeles, prepárenme una bendición para él. Y está revisando. Pero sobre todo, si no te llegara a venir esa recompensa aquí en la tierra, el hecho de que estés escrito allí significa que cuando suene el shofar, tú te vas a levantar. Vas a ser arrebatado, porque la bendición del fiel se llama arrebatamiento. Esa es la bendición del fiel. Esa es la palabra del Señor. Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo,
Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existan las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Yo voy a terminar porque queremos que el apóstol tenga el tiempo. Pregúntale que está a su lado: ¿tú estás escrito en ese libro? Pregúntale: ¿tú estarás? ¿Será que tú estás escrito? A veces, ¿verdad? Hay hermanos que vienen: ore por mí, hermano apóstol, quiero que se me abra el libro de mi destino. Y está bien, ¿verdad? Oramos: Señor, muéstrale, déjale ver tu propósito, tu plan. Porque cada uno vinimos con un plan. Pero ¿sabe qué es maravilloso? Imagínense que los discípulos vienen contentos: Señor, hemos sanado, hemos liberado, y aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían danzando y gritando, y el Señor les dice: mire, ni se gocen mucho de eso, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, si estar escrito en el libro de la vida provoca gozo, ¿cómo no será estar escrito en el libro de las memorias de Dios, que son los que van a ser librados de la tribulación? Que Dios se acuerde de nosotros. Yo no quiero llevarlo a usted a que entre, ¿verdad?, a las obras, aunque las recompensas son de acuerdo a sus obras. La salvación es por gracia. Pero yo sí quiero que usted y yo entendamos que hay un libro de memorias escrito en el cielo. Y en ese libro están los que se guardaron, los que fueron fieles, los que dijeron: yo no me muevo de lo que he creído. Aunque ya otros no te esperen, yo te voy a seguir esperando. Yo seguiré buscando tu rostro. Yo seguiré clamando a ti con el mismo ahínco. Yo lo dejo con esto. Me decía alguien en estos días que había sido un amigo, ¿verdad?, de mucho tiempo, y llegó por la iglesia a hacerme una invitación y me decía: yo no pensaba que era cierto. Me habían dicho que tú, me dijo así, que tú le habías puesto velo a la iglesia, y yo no pensé que eso era cierto, porque eso es como retroceder, me dice. Le digo: tú estás equivocado. Tenemos convicciones, está escrito en la palabra de Dios, y no vamos a discutir por eso, le dije. Y me dijo él: yo pensaba, dice, que era cuento. Tú no, imagínate. Pero y ahora esto. Le digo: a ver, cada gallo canta en su gallinero, y aquí el gallo soy yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el Señor me habló de esto, el Señor me habló a mí de 3 cosas. La primera cosa por la cual el Señor me habló del asunto del velo fue por honra. Te dirá: ¿pero en qué parte dice eso? Sí, yo les testifico, hermano, ¿verdad?, que yo estaba oyendo a mi padre en su mensaje, y qué hermoso ese mensaje. Yo estaba tirado en el piso llorando: gracias, Señor, bendícelo. Y entonces empezó Dios a hablarme y me dijo: ¿te gusta cómo predica? Sí, Señor, qué bendición. Gracias, Padre querido. ¿Tú lo amas? Tú sabes, Señor, que yo quiero a mi viejito. Pero él está jovencito, pero aquí nosotros le decimos viejito de cariño a los padres. Yo quiero a mi viejito. Y entonces el Señor me dijo: hónralo. Yo dije: Señor, yo lo honro, yo diezmo. En ese momento la cámara enfoca a una hermana que tenía un velo, y yo entendí: porque los hijos se parecen a los padres. Cuando yo voy, ¿verdad?, a la casa donde están ustedes, los pastores, yo no pido permiso, yo entro y llego a ver a mis hijos, a mis nietos. A ellos sí los trato bonito, porque a los nietos hay que consentirlos. Y yo veo que ustedes me honran, y el Señor me dijo: hónralo. Muy bien, entonces por honra yo me puse a profundizar, a revisar. Lo primero fue honra. Lo segundo que el Señor me habló fue:
que siendo esta una iglesia militante, una iglesia guerrera, porque usted sabe que esa es la unción que el Señor ha derramado sobre su casa, me empezó a mostrar el Señor cómo pueden entrar en esas dimensiones mujeres que no se cubren. Y lo tercero, amado hermano, que el Señor nos habló fue esto: que cuando Isaac venía para encontrarse con la que iba a ser su esposa, esa es la palabra del Señor, que de repente también doña Rebeca, ¿verdad? Le iban llevando en los camellos, y dice que a la distancia vio que se acercaba alguien y dijo: ¿quién es ese? Y los siervos dijeron: ese es mi señor Isaac. La Biblia dice: entonces ella tomó un velo y se cubrió. Y me habló el Señor: estás anunciando mi venida, entonces la que es mi novia tiene que estar cubierta. Cuando yo le dije eso a ese amigo, me dijo: tienes razón. Entonces en estos días voy a venir para que hablemos un poquito más del tema. No ha vuelto a venir, ¿verdad? Y si ya no quiere, que no venga. Porque, amado hermano, en ese libro de las memorias están escritos esos fieles. Soportan a su pastor. Con la mano en el corazón: ¿cuántos me soportan, hermano? Pablo les decía a los corintios: tolérenme un poquito de locura. Tenemos que tolerarnos. Esos fieles están ahí escritos. Mire, yo les dejo con esto. ¿Saben qué nos dieron a nosotros? Vas a ver que un montón de gente se va a ir por eso. Por allá está la pastora Elena, hasta de Puerto Rico le llamó a alguien y le dijo: ¿que Samuel hizo qué? ¿Alguien que conocía? ¿Que Samuel hizo qué cosa? Uy, le dijo ella: vas a ver que la gente se va a ir. Hermano, nos hemos multiplicado para gloria de Dios. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero aquí está la pastora Giovanna. De repente, ¿verdad? Fue una cosa que trajo un remesón. Y fueron ellas a orar por alguien, ¿verdad? Que estaba poseída de demonios. Y aquí ya me lo platicaba, porque eso fue también una confirmación para el espíritu de ella. Y entonces dice que estaban ahí reprendiendo el poco de gente y el demonio no se iba. Yo creo que le echaban aceite ungido, agua bendita. Bueno, usted no es católico, ¿verdad? Pero un poco de cosas le estaban haciendo allí. Y cuando la hermana Giovanna va entrando, el demonio ese habla y le dice: ustedes me quieren sacar y ni siquiera se cubren. Y la hermana Giovanna se regresó: préstame algo, y se puso en la cabeza: yo sí estoy cubierta, sale en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. A su nombre, hermanos. Esta bendición es para los fieles. Entonces póngase de pie. Yo quiero pedirle al Señor, hermano, que nos ayude para llegar a esa estatura. Que nos ayude a llegar a la estatura de fieles, para que cuando se abra ese libro de las memorias de los que van a ser arrebatados, que son los fieles, tu nombre esté allí, mi nombre esté allí, nosotros podamos irnos con el Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a llegar a esa estatura. Yo quiero llegar a esa estatura, Señor. Yo quiero llegar a la estatura de fiel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero, hermano, que en este momento usted empiece a levantar un clamor delante de Dios. Esta es la urgencia. Llegar a ser fieles no es porque somos mejores que otros. Es una convicción, pero solamente es por su misericordia. Dile: Señor, ayúdame. Abre tu boca y dile: Señor, ayúdame. Yo quiero llegar a esa estatura, Señor. Yo quiero convertirme en un fiel, en un verdaderamente fiel. Arranca de mí todo receptor de infidelidad, Señor. Arranca de mí todo receptor de infidelidad. Si de repente hay algún espíritu de rebelión, hoy salga de mi vida, porque mi anhelo es convertirme verdaderamente en uno fiel, Señor. En aquellos que van a ser levantados,
en aquellos que van a ser librados de la tribulación, que serán guardados de ese día. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Señor, para gloria de tu nombre. Yo te amo.